Esta semana, ya que se está discutiendo todo el tema del referéndum para la aprobación de la Constitución hecha por el presidente Correa, vamos a analizar cuál es el rol de la propiedad privada en las sociedades desarrolladas, con la economista Dora Dampuero, directora ejecutiva del IEP, y Roberto Villacreces, académico del IEP. Bienvenidos a Tribuna Liberal. Hemos visto cómo se está discutiendo mucho el tema de la Constitución, ¿no? Sin embargo, cuando uno habla de estos temas, de este marco constitucional que tanto se habla y capaz muy pocos entienden y muy pocos explican, estamos hablando de un sistema que salvaguarda fundamentalmente los derechos de propiedad. Y son las sociedades que prosperan, las sociedades que han logrado mayores niveles de vida, son las que mejor tienen un marco legal que mejor han salvaguardado el derecho a la propiedad. Dora, ¿podría decirnos qué rol cumple el derecho a la propiedad privada en una sociedad y qué ha permitido para que países salgan del subdesarrollo? Bueno, gracias en primer lugar por la oportunidad de estar aquí, por esta invitación, economista. La propiedad privada es indudablemente el sistema más importante, el derecho más importante que incentiva el desarrollo, el crecimiento de los pueblos. Para que las personas trabajen, ahorren, inviertan, tienen que ser dueñas de los bienes que están transando, que están intercambiando. Por eso es que estas características que tiene precisamente la propiedad privada es que sean derechos exclusivos de la persona y que los pueda transferir en libertad. Cuando esto no existe, cuando el gobierno interviene, cuando inhibe que se efectúen estas transferencias de derechos de propiedad, suceden toda una serie de distorsiones en los cuales siempre hay perdedores en este proceso. Roberto, ¿tú qué opinas? Cuando hablamos de propiedad privada, ¿tú crees que realmente qué rol ha tenido en nuestro país? Porque mucha gente afirma, dice, bueno, casi nada ha mutado o ha cambiado el artículo de la anterior Constitución con el actual con respecto a la propiedad privada, ¿no? ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, yo no estoy de acuerdo. Si analizamos los artículos de la Constitución en lo que tiene que ver con la propiedad privada, vemos el artículo 321 donde nos dice de que la propiedad privada será reconocida o será garantizada siempre y cuando cumpla una función social y una función ambiental. Es decir, se le han puesto condicionantes a la propiedad privada. Es cierto que en la Constitución del 98 también se hablaba de la función social de la propiedad, pero nunca fue aplicada totalmente. Pero ahora ya vemos como adicional a la función social también le están aplicando una función ambiental, que va a estar determinada por quién. ¿Cómo sabemos cuál va a ser el rol social? ¿Quién determina cuál es el rol social de la propiedad privada? Y eso obviamente sabemos cuál es la teoría del presidente Correa y su grupo de gobierno y sus coidearios de Alianza País. Sabemos que ellos no creen en la propiedad privada sino en la socialización. De hecho, por eso ellos proponen su socialismo del siglo XXI. Ellos quieren socializar la propiedad privada, lo cual es tremendamente perjudicial. La propiedad privada se necesita para que la gente tenga los incentivos para producir. Si yo voy a trabajar y el fruto de mi trabajo no me lo permiten quedármelo, sino se lo reparte para todos, yo no tengo incentivos para producir. Ese es un tema importante. El tema de los incentivos que acompañan a la propiedad privada son importantísimos. Bueno, aquí hay un punto que siempre es válido destacar cuando hablamos de la propiedad privada. Muchas veces se cree que se defiende a los grandes emporios económicos, o muchas veces pensamos, cuando atacan la propiedad privada del más rico, ahí está bien, pero nunca nos damos cuenta de que cada uno de nosotros tenemos una posición relativa en la sociedad. Alguien siempre es más rico y alguien siempre es menos rico En ese sentido, cuando uno atacar a la propiedad privada de la gente que más tiene, no nos damos cuenta de que mañana se nos puede revertir. Mañana puede ser como un boomerang de que nos puede llegar a nosotros. Y una sociedad en la cual no se respeta el derecho a la propiedad privada es una sociedad sin brújula, una sociedad condenada al fracaso. Tan sencillo como lo que decía Roberto. Cuando uno trabaja honestamente, porque estamos claros, la propiedad privada bien habida. Obviamente la propiedad privada mal habida no tiene por qué ser respetada, pero para eso existen jueces, ¿no? Los jueces deben ser los encargados de sancionar y determinar la propiedad privada mal habida y debe ser sancionado esto de aquí. Pero la propiedad privada bien habida,
que se ha ganado a través del trabajo de generaciones, de nuestras familias, pues tiene que ser respetada, porque si no existe esto, simple y llanamente no vamos a tener el incentivo de trabajar. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos vamos a trabajar y mañana nos van a quitar lo que hemos trabajado, pues simple y sencillamente prefiero quedarme en mi casa acostado esperando que me caiga el maná del cielo. Y eso significa matar a la sociedad, matar las posibilidades de desarrollo de una sociedad, ¿verdad? Así es, y eso es bien importante, Carlos. Por eso esta Constitución es importante para nuestro país, y decidir si nos conviene o no conviene, todos los ciudadanos debemos analizar perfectamente, debemos estar bien informados, porque puede ser que algunos estén de acuerdo con esto, y si esto, después de haber analizado, están de acuerdo, bueno, eso es, en un país libre, esa es la decisión que debemos tomar y ese es el camino que vamos a tomar. Pero en lo que sí deben estar bien claros en la Constitución son los límites que restrinjan las intromisiones políticas en los derechos de propiedad. O sea que una Constitución debe ser, digamos, independiente de qué partido político está en ese momento en el gobierno. Debe darnos a nosotros simplemente las oportunidades de trabajar, como usted lo estaba mencionando, ¿no? Que no se limiten estos derechos de propiedad. Y esto no es una cosa que nosotros recién la estamos hablando. Permítame hacerle una cita aquí de Vicente Rocafuerte con respecto a lo que usted dijo, algo de que somos de esta desigualdad que tenemos los individuos. Vicente Rocafuerte en 1823 dijo que la propiedad será siempre desigual. Es cierto, la industria, la superioridad de talentos, la destreza de manejo, la extremada frugalidad, las oportunidades felices, o lo contrario a todas estas causas, o el medio de ellas, producirán siempre este efecto, la desigualdad. Los individuos somos desiguales, ¿no? Entonces, el hecho de que cada uno tenga las oportunidades y sea igual ante la ley, es lo único que nosotros los liberales pedimos, y eso es lo que debe estar en una Constitución, que seamos iguales ante la ley, no el punto de partido, ni oportunidad. Todos tenemos diferentes oportunidades en cierto sentido, depende de su material genético, de todas las oportunidades que usted ha tenido de educarse, de qué esfuerzo han hecho sus padres para ahorrar, del capital que se haya conformado. Pero lo que sí, que seamos iguales ante la ley y que tengamos esta libertad y esta garantía de nuestros derechos de propiedad, que es fundamental. Derecho a propiedad y derecho a la vida, derecho a la libertad. Esos son los grandes temas en los que una Constitución debiera de fundamentarse. Lo lamentable de todo esto, Dora, es que esto ya se ha dado, ¿no? O sea, digamos que en la historia de la humanidad se han dado todos estos fenómenos, Roberto. Hemos visto cómo se han irrespetado los derechos de propiedad en otras sociedades. ¿Cuál ha sido el final de aquellas sociedades en las cuales se ha irrespetado el derecho a la propiedad privada? ¿Qué ha sucedido con aquellos pueblos que, pensando en aquella sanción a la gente que más tiene, pues, ¿dónde han terminado estas sociedades? Bueno, simplemente a perpetuar la pobreza de muchos de sus ciudadanos. Por ejemplo, si analizamos los casos del socialismo que se aplicó en la Europa oriental, la Alemania, vemos la Unión Soviética, ¿cuál fue el fin que tuvieron? Se cayó ya el muro de Berlín, justamente por los problemas que tenían, ¿no? Si analizamos, por ejemplo, en el caso de la propiedad privada en Rusia, solamente permitían, o sea, el 90% de las propiedades eran propiedades comunales, eran bienes comunales, y el 10% solamente se le permitía tener al dueño de la tierra, el que producía, se le permitía tener como propiedad privada, y resulta que apenas ese 10% daba comida al 80% de la población. Es decir, en esa pequeña parcela del 10% que se le permitía mantener de forma privada en la Unión Soviética, tenían ellos los incentivos suficientes, dado que podían producir esa tierra y obtener una ganancia de aquello, los incentivos suficientes para poder alimentar a gran parte de la población de la Unión Soviética. Y es justamente el tema. Dado que el resto era propiedad comunal, como eran de todos, al final terminaba siendo de nadie y nadie tenía los incentivos para producir esa tierra. Algunos defensores de la postura actual podrían decirte, pero en ningún lado de la Constitución dice que se va a violentar la propiedad privada, y yo me pregunto, a ver, ¿y qué significa el artículo 276 a 272
que dice basado en la, bueno, ya hay que ver si han cambiado, porque han cambiado varias veces la Constitución, hay que ver realmente de la última que vimos, basado en la distribución igualitaria de los frutos del desarrollo de los medios de producción. O sea, están hablando de la redistribución de medios de producción en una Constitución, cuando hemos visto ya que los medios de producción centralmente planificados o centralmente llevados a cabo han sido un fracaso. O sea, vemos que que hay una constante intromisión del Estado en las actividades. Vemos como el artículo 333, el Estado regulará, controlará, intervendrá cuando sea necesario en los intercambios y transacciones económicas. Esto básicamente es una violación al derecho a la propiedad privada. Sí, Carlos, realmente lo que pasa es que muchas veces los ciudadanos creen que estas aspiraciones, lo que son aspiraciones, que hay que hacer una diferencia en lo que son aspiraciones y lo que es concreto, lo que se puede hacer, que es factible hacer. Todos tenemos aspiraciones, ¿no? Usted puede tener ahorita una aspiración de tener un Peugeot, de tener el carro más elegante y todo, pero una cosa son estas aspiraciones y yo no dejo de conceder que muchas de estas políticas gubernamentales son hechas con las mejores intenciones. O sea, que no es que estamos diciendo que los que están en el gobierno son malos, son nada, sino que consideran que realmente se puede tener el conocimiento para redistribuir los recursos de una sociedad, que a través de un sistema de planificación podemos decir, bueno, esta es una injusticia que tales grupos no tengan y vamos a decirles a ellos que sí, que les vamos a dar y vamos a satisfacer todas sus necesidades. Lo que hay que entender es que precisamente eso, cómo se le puede dar a unos sin quitarles a los otros. ¿Y qué significa quitarles a los otros? Eso es un robo. No hay otra palabra más que eso. El que lo ha trabajado, ¿por qué tiene que ceder el fruto de su trabajo en forma coerciva? Porque una cosa es cuando uno quiere en forma voluntaria. Yo de lo que yo tengo puedo ayudar a los demás, fantástico, extraordinario, muy bien, lo hago, pero que a la fuerza me hagan eso es lo que está contra todos los principios del ser humano, porque está en la naturaleza del ser humano que violenta la libertad. Roberto, terminamos el bloque anterior analizando la imposibilidad de que exista una sociedad próspera sin que exista derecho a la propiedad privada, la imposibilidad de que los pueblos aspiren a mejores condiciones de vida sin que exista derecho a la propiedad privada. En ese sentido, la propiedad privada tiene íntima relación con un modelo de desarrollo que pueden aplicar los pueblos. ¿Cómo tú analizas el modelo de desarrollo que se intenta imponer, aplicar en el país con la nueva Constitución? Bueno, él lo ha dicho muy claramente, ellos quieren un sistema centralmente planificado, ya más bien dando paso a un socialismo puro y duro, el cual ya hemos dicho, ha fracasado en todas partes del mundo donde ha sido aplicado, y lamentablemente este sistema centralmente planificado, ¿por qué decimos que no funciona? Porque no es simplemente porque no llegan las personas adecuadas a administrarlo, sino porque hay un problema de incentivos dentro del sistema, de este sistema centralmente planificado. ¿Qué quiere decir? ¿Qué queremos decir con incentivos? Incentivos son aquellas cosas que nos permiten tomar decisiones. Por ejemplo, cuando nosotros queremos motivar buenas calificaciones a nuestros hijos, los motivamos o los incentivamos a través de, por ejemplo, darles un regalo. Le decimos, te vamos a regalar algo si queremos que sacar. Pero hay que ser muy cuidadosos con el problema de estos incentivos, porque muchas veces al querer intervenir en una economía a través de incentivos positivos, lo que estamos generando son consecuencias no deseadas. Por ejemplo, el tema de los controles de precios. Queremos que todo el mundo tenga acceso a productos mucho más baratos, pero las consecuencias en el mediano y largo plazo son que no va a haber ese producto porque al dado que el precio está artificialmente por debajo del precio del mercado, nadie va a estar incentivado como productor a producir. Y las personas van a tener, dado que el precio está bajo, a consumir más. Por lo tanto, las consecuencias son que va a haber una mayor demanda y la producción no va a aumentar. Por lo tanto, las consecuencias va a ser escasez y que el producto poco a poco va a desaparecer de los mercados. Entonces hay que ser bastante sutil. Y ese es el problema básicamente del modelo que nos quieren vender
a través de la Constitución. Dora, Claro, siguiendo exacto, lo que... realmente, sí, es el sistema de libre mercado lo que permite, permite que se hagan estas, donde los incentivos que tenemos las personas para la actividad económica se cumplan, ¿no? Porque, por ejemplo, en el libre mercado, donde hay reglas que son reglas abstractas, que no son dirigidas a un grupo o a otro, yo funciono allí llevada por mis incentivos. ¿Cuáles son mis incentivos? Si yo voy a vender mi trabajo, es simplemente mi incentivo es porque quiero alimentar a mi familia o quiero cumplir alguna necesidad mía, que yo no se la estoy diciendo a la persona que me da trabajo ni nada, eso no le interesa. ¿Cuál es mi fin en trabajar? No le interesa. Lo que le interesa es que yo cumpla mi función y a mí me interesa recibir ese dinero. O sea, mi incentivo para entrar en una actividad económica es trabajar, es conseguir alguna cosa para mi familia. Dora, sé que sobre lo que mencionó antes también, yo no sé si tengo mis dudas con respecto a las buenas intenciones de quien elaboró esta Constitución, porque a veces no sabemos si realmente fueron los asambleístas, no sabemos algunos artículos, como bien lo ha demostrado Pablo Lucio Paredes, hay artículos que han aparecido que nunca pasaron por el Pleno, pero lo que usted mencionaba también, el tema de las buenas intenciones, ¿no? Nadie puede estar en desacuerdo de que la gente viva mejor. De hecho, nuestra aspiración aquí en este programa es promover ideas que permitan que todos los ecuatorianos vivamos mejor, que todos los ecuatorianos tengamos mejores niveles de vida. Sin embargo, creo que está hecha esta Constitución muy demagógicamente, y le leo el artículo 340, un poco que ejemplifica lo que usted dijo. El Estado generará las condiciones para la protección integral de las personas durante todo su ciclo de vida. ¿Qué significa esto? O sea, nos están prácticamente diciendo, o sea, yo me puedo acostar y que me cuiden todo mi ciclo de vida. O sea, eso está es lleno de enunciados, lleno de enunciados líricos, ¿no? Eso es lo que yo me refería cuando le decía aspiraciones. Todas estas son aspiraciones. Entonces, la gente muchas veces se cree que esas aspiraciones se van a hacer realidad porque están en la Constitución. Porque están en la Constitución. Y ninguna aspiración, simplemente por el hecho de estar ahí escrita, se va a cumplir. Entonces, cuando el Estado a usted le garantiza la felicidad en todas las formas y en todos los momentos, está mintiendo, está engañando. Pero eso es lo que generalmente se hace, ¿no? Se reconocen todas las cosas, el derecho al trabajo. El derecho al trabajo, ¿no? ¿Quién? Entonces, tengo derecho a trabajar. Exacto. No, porque entonces, trabajo. Si hay un derecho, alguien tiene la responsabilidad de darle a usted trabajo. Claro. No, usted tiene el derecho a trabajar. Y quizás le dijera yo hasta la obligación de trabajar para mantener a su familia, pero eso es tema suyo, pero que en la Constitución que se tiene el derecho, todas esas, son unos montones de cosas que se han venido imponiendo en nuestras constituciones desde hace mucho tiempo, tampoco es que es una cosa que recién está aquí, pero que indudablemente el giro que ha tomado esta propuesta pues se va mucho más allá. ¿Cuánto más allá? ¿Cuánto más allá y cuánto más ilusa es la propuesta, Roberto, que nos hacen con esta nueva Constitución? Es tremendamente, bueno, si seguimos un poquito analizando el tema de la propiedad privada en lo que tiene que ver con el desarrollo, se reconoce la propiedad privada siempre y cuando cumpla también un rol ecológico. También eso está consecuencia también con el buen vivir del que ellos tratan de este buen vivir que nadie lo ha definido. Nadie lo ha definido, o sea, y que ellos lo van a definir, obviamente. El buen vivir, interpretación del gobierno de turno. Sí. Bueno, pero ya han dejado ver un poquito, ellos son bastante reacios a la tecnología, por ejemplo. Ellos quieren este buen vivir o también es un ambiente sano, o sea, que no haya smog, no haya carros, nos conduzcamos en bicicleta y no hay industrias, por lo tanto nosotros mismos producir nuestros productos, o sea, en general regresar a la época de las cavernas prácticamente para nosotros vivir en un ambiente puro y sin ningún tipo de smog, o sea, existen determinadas... Bueno, ese buen vivir supuestamente estos señores lo llaman, viene del principio ancestral del Sumac Causai, que es un principio ancestral de filosofía del desarrollo, que se entiende el buen vivir que radica en la convivencia armoniosa con la naturaleza.
lo que necesariamente excluye el progreso y el consumismo, dos depredadores, según ellos, de actitudes que destruyen el hábitat del planeta, ¿no? Eso lo han... Exactamente, queremos regresarnos a la época central cuando se creó ese concepto del buen vivir. Entonces, lamentablemente eso no es progreso. Lo paradójico es que nuestros migrantes van a países que están totalmente lo contrario. Exactamente, ¿no? O sea, la gente quiere estar en esos países donde se genera un gran nivel de estándar de vida, tienen acceso a muchas cosas, al agua potable, acceso a viviendas, acceso a un buen trabajo digno, bien remunerado, y que lamentablemente aquí no podemos darle porque estamos haciendo en estas constituciones las cosas que no deberíamos hacer. O sea, este tipo de artículos que no garantizan la propiedad privada, entonces eso es lo que hace que no existe inversión. Roberto, hay algo rescatable de la Constitución, hemos hablado realmente es muy amplia para terminarlo y analizarlo exhaustivamente en un programa de media hora, pero hemos hablado de dos puntos que son muy negativos para la economía y para el desarrollo de los ecuatorianos. ¿Hay algo que podrías decir que se puede rescatar de la Constitución, algo que uno puede decir, bueno, esto es un punto a favor de estas personas? Bueno, hay derechos a la libertad, pero obviamente también hay pseudo derechos, o sea, también hay positivo, pero también hay un montón de pseudo derechos, derecho a la cultura, derecho a la vivienda, son cosas que nosotros podemos tener acceso si es que trabajamos, pero no es que nadie nos tiene que asegurar, porque el derecho implica también una obligación, una obligación, una responsabilidad como contraparte. O sea, si yo puedo ir a demandar al Estado y sabe que yo tengo derecho a la vivienda por esto de aquí, a una vivienda digna, por lo tanto, ¿qué es lo que también quién interpreta como digna? Las viviendas de Hogar de Cristo, las viviendas que está entregando el gobierno a través del Ministerio de Vivienda, ¿es eso una vivienda digna, una vivienda de no sé qué diámetro tenga? ¿Es una vivienda digna? Eso es jugar con la pobreza de la gente, ¿no? Sí, porque realmente juegas con la aspiración de las personas, porque como usted bien decía, Dora, esto es netamente un discurso, un enunciado lírico, no es factible, porque los hechos nos demuestran que el otro camino es el camino del desarrollo. O sea, jugar con la pobreza... Es lamentable ver a gente que no tenga casa, es lamentable ver a niños que no tengan educación, a niños que no tengan que comer, pero también estamos plenamente conscientes de que el camino para sacarlos de la pobreza es otro camino. Ese camino parece que se está desdibujando, ¿no? Así es, yo creo que una constitución debe reflejar el sentir, el pensamiento de la cultura, de la manera de ser de la gente. En varios aspectos. La conversación de hoy se ha restringido más que todo a las fuentes de desarrollo económico, o sea, a los aspectos económicos, que es los aspectos económicos que nosotros generalmente estamos analizando en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, pero el análisis se merece en muchos otros aspectos y que ojalá en los próximos entrevistas tengamos oportunidad de discutir también. Pero yo creo que debemos estar informados, debemos los ecuatorianos analizar mucho este tema y decidir realmente qué tipo de sociedad queremos vivir. ¿Queremos nosotros aproximarnos a Cuba o querernos aproximarnos a Irlanda, a Chile, a esos países que se han desarrollado? Entonces yo creo que esa es la decisión que los ecuatorianos debemos tomar. Y si dependiendo de qué tipo de sociedad queremos vivir, entonces decir sí o no en lo que queremos de Constitución. Roberto, como mensaje final, ya que se nos acaba el tiempo. Bueno, sí, simplemente también que reflexionen un poco su voto, reflexionen respecto a estos artículos. Lamentablemente yo no creo que todo el mundo tenga la capacidad de entenderlo. Yo mismo he tenido la oportunidad de leerlo, mucho de ello, y no lo entiendo. Muchas de estas cosas son muy ambiguas, muy subjetivas, y obviamente yo no voy a aprobar algo que yo no entiendo. Entonces mi mensaje es que la gente medite, y si no entienden esta Constitución, voten no, porque lamentablemente las consecuencias de esto de aquí, al menos en lo que tiene que ver con lo que hemos analizado el día de hoy, son terriblemente nefastas. O sea, hay un montón de derechos y para mí, o sea, simplemente son anhelos de los asambleístas, una carta a Papá Noel, si se quiere, pero al final no deja de ser eso. Amigos televidentes, a todos nosotros, y al menos desde Tribuna Liberal y del IEP, nos duele la pobreza de los ecuatorianos, nos duele, como decíamos antes, que los niños no tengan que comer, que no puedan educarse, que la gente no tenga trabajo, a todos nos duele. Sin embargo,
parece que hemos perdido la brújula, ¿no? Y es lo que tratamos de hacer a través de este programa, guiar, comunicar, mostrar hechos que capaz muchos de los televidentes no tengan la opción de informarse. ¿Cómo los países salen adelante? Un país que no tenga un marco legal que salvaguarde el derecho a la propiedad privada bien habida, no puede salir adelante, no puede desarrollarse, no puede haber prosperidad. Un país que no se integra al mundo, que no tenga libre comercio con el mundo, no puede desarrollarse. Un país que no tenga un sistema judicial no politizado, un sistema judicial que se maneje con estricto derecho, tampoco puede desarrollarse. Esos son los caminos que debemos de seguir, esos son los caminos que debemos de transitar la sociedad ecuatoriana. Pero como bien lo dijo Dora Ampuero, esto es un tema de reflexión que tenemos que hacerla todos los ecuatorianos, en la cual tenemos que decidir hacia dónde queremos ir, hacia un país que se aproxime a los estándares de vida del primer mundo, o hacia otro país que se dirija a los estándares de vida de Venezuela, Bolivia, Cuba, ¿no? Es una decisión netamente de los ecuatorianos y es nuestra responsabilidad informarnos para tener un voto no solo sentimental, sino tener un voto realmente meditado, tener un voto realmente sesudo, porque al final, quien va a sufrir las consecuencias de toda esta situación somos nosotros mismos, los ecuatorianos.